Elaboración del árbol de colada. El diseño del árbol o sistema de colada es el primer paso para poder fundir nuestras ceras. Es imprescindible que pensemos este árbol de colada con el modelo de fundición completamente concluido. Pesaremos el modelo en cera para saber cuánto va a pesar nuestra escultura en bronce o latón. Si estamos aún desarrollándolo, esperaremos a tenerlo acabado, pues en caso contrario, podríamos equivocar el mejor recorrido para que el metal llene todo el molde antes de enfriarse. El elevado número de estudiantes trabajando en el aula de ceras obliga a cuidar y limpiar frecuentemente nuestras áreas de trabajo. Pero, ¿qué es el árbol de colada? Llamamos árbol o sistema de colada al conjunto de canales de entrada de metal y salida de aire que posibilitan el llenado del molde. Estos mismos canales representan la salida de cera en el proceso de descere del molde. ¿Y cuáles son sus componentes? Bebedero principal o copa, o vaso, el que recibe y distribuye el metal fundido al resto del sistema. Su forma y tamaño dependen de la técnica de fundición que se trate. Bebedero primario, el que conduce el metal fundido desde el principal o copa hacia la pieza. En la técnica de la cáscara cerámica, pieza de tamaño grande y sección fina, se adapta de manera aproximada a la forma y tamaño de la pieza, simplificándola, para facilitar el flujo de metal líquido a toda la superficie. Los bebederos secundarios son los encargados de hacer llegar el metal fundido desde el bebedero primario hasta la pieza. Protagonizan la mayor parte de los problemas de contracción del metal, pues en caso de no existir una proporción adecuada entre el diámetro del bebedero y la sección de la pieza, el metal del bebedero, al contraer, deformará la pieza, produciendo rechupes y deformaciones. Y los respiraderos o vientos son los conductos de salida de aire del molde y de los gases, producidos por el propio metal en estado líquido. Invariablemente, de la técnica que se esté empleando, se colocarán en la parte alta de la pieza y en las formas aisladas que pudieran atrapar aire. Diseño del árbol de colada. Concluido el modelo de fundición, comenzamos el estudio del mejor sistema de colada, teniendo claro que siempre hay varias posibilidades. Para ello, tomaremos la pieza de cera y, orientándola en varias posiciones en el espacio, veremos cuál es la mejor en función de varios factores. Forma de la pieza. Siempre será mejor que las diversas partes estén a favor de la gravedad. La libertad creativa del escultor nos enfrenta en muchas ocasiones a que una parte de la pieza esté a favor de la gravedad y otra en contra. En este caso, las partes más finas y delicadas han de estar a favor y con apoyo extra de bebederos. Tamaño. El tamaño de nuestro modelo de fundición es un factor absolutamente determinante. Puesto que la cáscara cerámica es un molde muy fino, a pesar de colarse en caliente, es fácil que el metal enfríe antes de llenarlo. En casos de piezas muy grandes, que exceden la capacidad del lecho de colada, seccionaremos la pieza para asegurar también su manipulación durante la aplicación de las capas. Esta medida nos obliga a soldar posteriormente la pieza. Sección. El grosor del modelo en cera debe de estar en relación a su tamaño y además ser igualado. Por mucha libertad formal que hayamos plasmado en la creación de nuestra cera, trabajaremos para igualar y equilibrar el grosor de la pieza en su totalidad. En caso de que una parte sea maciza y otras más finas, la más próxima a la copa de llenado debe ser la maciza, por cuestiones de contracción del metal. Textura. Si nuestro modelo de fundición tiene una parte con mucha textura, o muy profusa o delicada, elegiremos alguna zona más lisa para colocar el bebedero. En este punto del proceso, cabe recordar que el árbol de colada que estamos construyendo es el camino que recorrerá el metal para regar nuestra pieza. Es una construcción temporal que será eliminada cuando el metal llene el molde. No se deben poner más bebederos que los que requiera la pieza, y nunca en lugares donde no podamos eliminarlos con alguna herramienta o maquinaria. Recordemos los principios de un buen sistema de colada. El sistema de colada debe conducir el metal para que riegue toda la pieza en una cantidad y velocidad suficiente
para llenar el molde completamente antes de enfriarse. Esto supone poner suficientes bebederos y de la sección adecuada, similar a la de la zona de la pieza que riegan. Para fundición en aluminio utilizaremos más que para bronce o latón, dada su tensión superficial. El metal debería fluir con la mínima turbulencia posible, para que no queden gases atrapados, tanto los producidos por el propio metal fundido como los típicos de un fluido en movimiento. Controlaremos la turbulencia vertiendo el metal de forma cercana a la copa, en una lengua mediana y continua. También el uso de bebederos primarios de sección cuadrada puede ayudar. El sistema de colada debe promover la correcta solidificación del metal. Lo conseguimos orientando bien el modelo respecto a la copa, de lo grueso a lo fino. Los respiraderos deben ser colocados donde realmente permitan escapar rápidamente los gases atrapados, siempre en el punto más alto de la pieza, efecto chimenea, y en lugares aislados formalmente. Una vez completada la construcción del árbol de colada, debemos dar algunos pasos para preparar el modelo de fundición. Realizaremos una profunda revisión del árbol de colada, orientándolo como será colado, para comprobar que ninguna parte queda aislada o por regar. Revisaremos también las soldaduras de bebederos y respiraderos con la pieza. Ahora sí deben ser estancas. Comprobaremos que la pieza es estable apoyada sobre su bebedero principal y que los pesos han sido bien distribuidos y compensados para que no se produzcan desequilibrios. Deben soportar el peso del molde de fundición. Pesaremos de nuevo la pieza, ahora con el árbol de colada, y lo escribiremos en la copa de cera, además de apuntarlo en la agenda de clase. Este paso es necesario para saber cuánto metal total requiere cada pieza y, agrupadas, cuánto metal cargaremos en el crisol. Aplicaremos una capa que compatibilice la cera con la barbotina, pues esta está basada en agua y, como ya sabemos, cera y agua se repelen. Se trata de una fina capa de goma laca, proporción del 2% en volumen de goma laca respecto al alcohol, a la que añadimos negro humo para hacerla visible y así facilitar su aplicación, pues daremos una sola capa. Por último, realizaremos el atemperado y secado de la pieza en cera en el área ventilada del laboratorio.